pretendo, y por eso es lo que bueno, pues me ha animado a venir aquí a compartir con vosotros, porque se trata de algo que quiere ser algo vital, que es la interpretación de la Escritura por Teresa del Niño Jesús en la correspondencia con su hermana Celina, justamente en un espacio de tiempo que ya voy a señalar bien para que os deis cuenta de las circunstancias. Pero antes hago un preámbulo para ver lo que quiero o pretendo mostraros, ¿no? Porque estoy convencido de que, bueno, pues gracias a Dios, y eso es muy positivo, la Iglesia Católica y las parroquias, en todo se trata de dar una formación bíblica a la gente, de, bueno, pues que el conocimiento de la Escritura sea la base también para una vida cristiana seria, pero a veces, diríamos, polariza eso en el conocimiento y no en algo que tiene que nacer de la experiencia y que es lo que yo llamo la interpretación espiritual, y ya veréis por qué y la razón de por qué me he inclinado por descubrir y despertar desde Santa Teresita este interés por la Escritura. Ya en el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia podemos leer esto, ¿no? El acontecimiento pascual, la muerte y resurrección de Jesús ha establecido un contexto histórico radicalmente nuevo que ilumina de modo nuevo los textos antiguos y les hace sufrir una mutación de sentido. La gente muchas veces lee la Escritura y dice, esto es lo que dice la Escritura. ¿La has leído desde esto que dice aquí el texto? Desde el acontecimiento pascual y desde tu experiencia pascual, o desde tu ciencia que te dice esto con la interpretación simplemente racional. Bueno, pues algo de esto, de este nuevo sentido, captaron los místicos, que leerán la Escritura viviendo inmersos en esa vida de fe cristiana. Ahí es donde está la clave para una interpretación, ¿no? Entonces, leyendo los textos bíblicos bajo la influencia del Espíritu Santo, en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de Él, encuadramos la lectura que creemos hace Teresa de algunos textos. Desde su experiencia profunda del encuentro con el Cristo resucitado. La base, por supuesto, está en el texto, pero su sentido no nace de una interpretación subjetiva, que es lo que yo quiero que diga el texto, o solamente dictada por una investigación puramente especulativa, que es lo que me dicen los entendidos biblistas, sino que el sentido de los textos también puede brotar, y brota de hecho, de la vida que se vive en el contexto inundado por el Espíritu, con lo que, como dice el documento citado, este documento de la Comisión Bíblica, hay una relación de 3 niveles de realidad: el texto, el misterio pascual de Cristo y las circunstancias presentes de la vida en el Espíritu que cada uno vive. Eso es un hecho. Y por eso yo estoy como muy convencido de que realmente el Espíritu no se niega a nadie para hacer esa lectura espiritual, y que en determinadas circunstancias de la vida un texto de la Escritura no me lo aplico yo subjetivamente, sino que me despierta una vivencia de fe que nace del texto. No, pero eso que inventas tu sentido. No, no me lo invento. Es un sentido espiritual, nace de ello. Es lo que quiero o intento deciros, y lo veréis con los ejemplos que de las cartas voy a sacar. Ese sería mi propósito, ¿no? Por eso, la interpretación, desde luego, de Teresa tendrá como clave la vida de Jesús, pero no la vida de Jesús simplemente en lo que sería lo externo, sino los sentimientos de Jesús, que es otra de las cosas que también yo estoy dando vueltas, que es lo que intentó el santo siempre, que dice que cuando al final queramos vivir la vida espiritual, lo que tenemos que tener no es otra cosa que un apetito de vivir la vida con los mismos sentimientos de Jesús, no con la imitación externa, que era pobre y entonces llevaba sandalias. No. ¿Qué sentimientos vivía Jesús de cara al misterio, al Padre? Pues esos son los que hay que asimilar, ¿no? Entonces, en esa vida de comunión con Jesús, que ella ha, diríamos de alguna manera, alcanzado a través de su lectura del Evangelio, porque el Evangelio nunca lo dejaba de leer, pues es lo que nos va a mover ahora, como os digo, a ese estudio que quiero hacer de la palabra de Dios en estas
pocas cartas de Santa Teresita a su hermana Celina y en el momento que las escribe, ¿no? Entonces, insisto, el contexto en que vamos a leer estos textos de la Escritura es ese periodo de tiempo que va o discurre desde que Teresita entra en el Carmelo hasta que muere su padre y entra Celina en el Carmelo. O sea, son desde el año 88 que entra Teresa en el Carmelo y el año 94 que entra Celina. 6 años escasos ahí de correspondencia. Y claro, por supuesto que la correspondencia pues no está entre dos personas que nunca se ven porque tuvieron que separarse a grandes distancias. Mucho de lo que aquí a lo mejor hay todavía se enriquecería si hubiéramos podido tener a mano una grabadora todas las conversaciones que en el locutorio habría, porque se visitaban. Si es que uno dice verdaderamente la vivencia del Carmelo, clausura, que no se ven. En el caso de esta familia estaban cada 2 por 3 yendo al Carmelo a coger una cosa, traen aquello, o sea que hay mucha conversación más que no se recoge, claro, porque no están las cartas. Bien, en la relación de Teresa con Celina, como más o menos es un tema conocido, en el sentido de que todo el mundo sabemos perfectamente que en el manuscrito A recuerda a Celina de cómo vivieron, pues me lo adelanto porque si no, no llegamos al final y lo paso lo dejo para atrás, ¿no? Que no, lo conocéis todos y sería redundar demasiado. Bien, entonces, sabiendo cómo efectivamente Teresa y Celina me han vivido de esa realidad de vivir tan unidas, el hecho de la separación supone algo que es lo que va a marcar, como digo, también la interpretación de los textos bíblicos que les vayan a servir a Teresa para despertar esa conciencia de su hermana, ¿no? Por ejemplo, y comienzo simplemente para ver en qué línea me voy a mover, ¿no? Llegan las Navidades del año 88 y claro, pues acababa de entrar en el Carmelo Teresa y los recuerdos eran muy cercanos. Pues seguro que había incluso también ido a verla en las Navidades, porque pues, lógicamente en Navidades como no iban a ver a su hermana allí. Bueno, y se está preparando todavía el momento de la toma de hábito de Teresa, en la que el señor Martín todavía llega a tener ese momento lúcido y puede asistir, ¿no? Pero luego después eso se corta. O sea, la presencia del señor Martín ya se hace, pues eso, imposible. ¿Por qué? Porque lo tienen que hospitalizar en Caen y porque efectivamente, pues las dos hermanas ya no saben dónde vivir porque están en los Bisonet, pero bueno, pues acaban yéndose a vivir acá por estar más cerca del padre. O sea, las circunstancias de la vida dan un vuelco terrible a la vida tanto de las que viven fuera como las que viven en el Carmelo, porque claro, ya pues no tienen esa relación, diríamos, como la anterior con su familia. Pues ¿por qué? Porque tienen que estar viviendo en otra ciudad y tal. Bueno, esto, como digo, es algo histórico y que en cualquier villa de Santa Teresita y todo se recuerda. Yo, como lo que me interesa es llevaros a los textos que, como digo, se leen en esta circunstancia: Teresa en el Carmelo, Celina fuera, atendiendo a su padre, pero en unas situaciones un poco difíciles, ¿no? Y ahora también voy a daros como otra clave que me gustó cuando leí el artículo. Era un artículo de un Birnbaum, que es una exegeta alemana, y es el librito ese que lo tradujeron en secciones de teología y el original está en Bibelkirche, ¿no? Pero es un artículo muy cortito. Y el título es Exégesis bíblica y pluralidad de interpretaciones. Y lo digo también de memoria para no andar leyendo y cansaros con la lectura. ¿Qué es lo que dice esta autora? Bueno, dice: la Sagrada Escritura es como un campo de terreno. La letra de la Escritura es ese terreno, la letra. Y en ese terreno, claro, por supuesto, la letra tiene sentidos y tiene unas determinadas flores que nacerán de ese, y todo el mundo las podemos conocer y ver. Pero también en ese terreno de la Escritura caen
como semillas, que son como las circunstancias en las cuales vivimos. Y entonces, en esas circunstancias y en esas condiciones de la época, es lo que va haciendo también que la tierra, que es esa escritura, es la letra, vaya dando también otras flores, otros frutos. O sea, la riqueza y la pluralidad de lectura que permite el texto sagrado, pues nace de eso, de que realmente es una tierra fecunda, que el Espíritu hace que en ella nazcan todas estas nuevas interpretaciones. Por eso, lo que me interesa mirar es hasta qué punto la interpretación teresiana es un ejemplo claro de ese tesoro escondido en las Escrituras y que supo descubrir Teresa con sus interpretaciones, que, como digo, no son subjetivas. Y ahí es donde yo pongo el acento, porque el miedo que ha tenido siempre la Iglesia es decir, bueno, claro, si cada uno lee la Escritura sin ninguna orientación, pues hacen lecturas subjetivas. No es lectura subjetiva, porque es lectura muy objetiva, que es la precisamente más objetiva, que es lo que quiso el Espíritu que dijera esa letra. Para mí, claro, pues muy bien, pero no es lo que yo me invento, sino lo que el Espíritu me dice a mí en ese texto, no lo que yo me invento. De ahí la importancia que tiene que sea una lectura espiritual, no una lectura interesada y egoísta. Por eso vamos a ir leyendo estos testimonios de Teresita en estas cartas y veréis qué cosas más sugerentes que al fin dice uno, bueno, yo no sé si eso está en la Escritura, ¿no? ¿Cómo que no va a estar? Está porque el Espíritu lo suscita al leerlo esta persona en estas circunstancias. Y eso no es un invento, es un don del Espíritu que hace que nazca de esa Escritura sagrada, que por eso la leemos y la veneramos. Porque si fuera un texto más, pues con un buen intérprete, diríamos, simplemente racional, un profesor que estudia tal cosa y que te dice que eso es lo que quiso decir el autor, pues muy bien. Pero no estamos ni ante un texto científico ni un texto filosófico, estamos ante un texto espiritual. Y lo veneramos como tal, fruto del Espíritu. Pero tenemos que sacar todas las consecuencias. No digamos pues lo que dice el teólogo tal, o lo que dice el exegeta tal, o lo que dice la Iglesia en tal momento. La Iglesia dice tal cosa, muy bien, y de ahí ha sacado los dogmas o lo que queramos, pero también cada persona se ha enriquecido con esa lectura del libro. Y vamos a ver un poco en el caso de Teresa, para que veamos, porque yo sigo pensando que cuando leemos, por ejemplo, al santo y a la santa, que mucha gente dice, uy, fíjate, el santo siempre parece como que la Escritura dice lo que él quiere decir. Yo digo, diga lo contrario. Leyendo ese texto, el santo sacó esta consecuencia para su vida y para su doctrina. Luego la pone como ejemplo, pero es la Escritura la que le suscitó eso. Bueno, pues vamos a poner un poco los ejemplos de esto que quiero deciros y veréis qué cosas más sugerentes y más interesantes y, bueno, muy sencillas también. No es que dices, fíjate qué interpretación más enrevesada. No, sí, es muy sencilla, pero sugerentes. Bueno, entonces estamos en el primer momento, en las primeras cartas. Pocos meses después de la entrada de Teresita en el Carmelo, ya le está escribiendo a Celina, ¡ay, todo en casa está lleno de tus recuerdos! No solo son los objetos, es también el recuerdo de las conversaciones, de lo que hemos vivido juntas, ¿no? Y rápidamente la respuesta de Teresa, ayudada de unos textos del Evangelio, dice, leí esta mañana un pasaje del Evangelio donde se dice, no vine a traer la paz, sino la espada. Bueno, sabemos que se puede interpretar para mis circunstancias, pero ella ahora la aplica a la suya. Mira que seguir a Jesús no nos queda más que luchar y tenemos con fuerza que hacerlo porque Jesús combate con nosotros. Pongamos pues, ahora dice, el hacha a la raíz del árbol, otro texto de la Escritura, porque es lo que dice el profeta Juan, ¿no? Cuando está predicando, hay que poner el hacha. Pero ella, ¿cómo lo resulta? ¿Cómo lo interpreta? Pues claro, tienen que seguir a Jesús con sacrificios, ahí está la espada, pero el segundo texto también Teresa le da una interpretación curiosa, una nueva situación, están separadas, ya no es como era antes, ya no tenemos que estar siempre viviendo de recuerdos, y entonces hay que cortar con aquellas raíces de la infancia y de la juventud que vivimos juntas. No quiere decir que eso era malo y que hay que dejarlo, aquí no está hablando en esa línea, está hablando en otra línea más profunda,
que es la que verdaderamente la vida está suponiendo, que no pues estamos viviendo anclados y atados a una circunstancia y una forma de vida. Por eso, curiosamente, basta evocar este texto para entender que la aplicación que hace Teresa nace de las circunstancias evocadas por Celina, que le está diciendo, ¡ay, no recuerdo que te recuerdo! Esta circunstancia de la separación la vive Celina de un modo muy distinto a Teresa, Celina llena de nostalgia, llena de miedo, que será precisamente Teresa por eso la que le ayude a superarla, no tanto consolándola, cuando haciéndola ver que es el modo de vivir su verdadera entrega al Señor, ahora de un modo distinto, pues Jesús, para probarle, le hace sentir esta separación. Entonces es el momento de poner el hacha a la raíz del árbol, para no andar de vueltas a todo lo que pasa. Bien, otro dato para ver otro texto. Vamos a ir viendo así unos cuantos textos que los he recogido, o sea que cualquiera de vosotros lo podía haber hecho igual que yo, porque no es ninguna investigación especial. Pasada la fecha de la toma de la vida de Teresa, la enfermedad de su padre, que ya se había manifestado como una enfermedad mental grave, se recrudece hasta el punto de tener que ser ingresado en el centro de Cádiz. Eso es en febrero y Teresa acaba de tomar el hábito en enero, ¿verdad? Este hecho será la circunstancia envolvente de toda la correspondencia hasta la entrada de Celina, pues el mismo hecho de la muerte acaecida el 9 de julio será aún también clave para entender el contenido de este intercambio epistolar y con los textos que vamos a ir viendo de la Escritura. Los sufrimientos que ello conlleva, por lo unida que estaban a su padre y por las humillaciones que esta situación conllevaba, yo no soy, digamos, historiador de la vida de Teresita, pero sí que he oído por ahí que, bueno, pues a veces les echaban la culpa. Claro, ¿cómo quieren que su padre esté sano? Si tienen que estar siempre haciendo el sacrificio de sus hijas, que las de que lleva a Carmelo. Bueno, eso es algo que se decía y que sí que de hecho pues tuvo que influir en la vida de ellas, ¿no? Pues esa circunstancia que están viviendo hace también que estas circunstancias se lean también a la luz de los textos de la Escritura que les van a servir de luz, ¿verdad? Y vamos a ver alguno de ellos. Por supuesto, la voluntad de Jesús no es un capricho arbitrario, es una clave de interpretación de la vida de aquel que se decide a seguirlo. Y por eso es como Teresa va a descubrir en esos acontecimientos pues, que les toca vivir a ambas, a Celina y a Teresa, algunos casos que nos ayuden mejor a descubrir el contenido de las Escrituras, ¿no? Teresa, que es enamorada de las flores, pues por ejemplo, también le ayudará mucho el comprender o descubrir aquel texto del Cantar de los Cantares 2.1, que Cristo Jesús es el lirio de los campos. Con este símbolo del lirio, ellas se encontrarán en él cuando esas gotas de rocío, surgidas en la noche de la vida, fundidas en una, esperan el salir del sol que las evapore al cielo. Y fijaros, está ella, de alguna manera, haciendo una interpretación preciosa a la luz del símbolo del rocío. El rocío no nace de la lluvia, nace en las noches claras. La vida es una noche. Y en esa vida, que es la noche, que son las gotas de rocío, ellas las tienen que vivir en Cristo. Ellas son las dos gotas de rocío que se juntan en el misterio del lirio del campo, que es Cristo. Y eso le nace pues, de un texto de la Escritura, pero es algo maravilloso para vivir sus vidas. Su vida es la noche, en la noche es donde puede haber rocío, porque si no, no se da esa gota, pero justamente esa gota no desaparecerá hasta que no venga el día que se evapore. Pero no es el fruto de una lluvia o de algo así, sino de la misma vida, de la noche. Por eso, pues de alguna manera, ellas también se sienten así, iluminadas con ese texto de la Escritura. Jesús es el lirio de los campos y ellas son las gotas de rocío que se encierran en ese lirio de los campos. Voy a leer otro texto también que os pueda ayudar, ¿no?
Celina, que ha estado cerca de su padre en Caen, vuelve a Lisieux, ya no a los Buissonets, que tuvo que dejar en diciembre del año 89, es decir, Teresa entró en el 88, y en el año 89 es ese problema que tienen que estar viviendo en Caen y tal, pero por fin ya decide dejar la casa de los Buissonets y tiene que ir a vivir con sus tíos. Y no es comprendida muchas veces porque, bueno, pues su inquietud también vocacional estaba en el fondo, pero no sabía tampoco, porque no se decidía tan fácil, ¿no? Y por eso, pues, también oye más los juicios negativos que se puede hacer de la familia, de cómo han dejado poner a su padre así enfermo, ¿no? Y Teresa, de nuevo, acude a la Escritura para poder entender esta situación y poderla iluminar. Bien puedes decir que tu recompensa es grande en los cielos, pues dijo: bienaventurados seréis cuando se os persiga y se diga falsamente todo género de mal contra vosotros. Por tanto, regocíjate, salta de alegría. Bueno, la verdad es que sí, que las circunstancias negativas para muchos pues nos van sucediendo en la vida, ¿no? Pues, claro. Pero en ellas, en este caso, es esta, y Teresa le hace considerar que bienaventurada eres porque realmente estás padeciendo por eso que la gente no entiende, que es Jesús, en el fondo de la vida, el que está provocando toda esa situación. Una situación, por tanto, desconcertante les envuelve y solo explicable desde Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Otra vez otro texto de la Escritura que las viene a iluminar en esa situación tan difícil que les toca vivir, ¿no? Celina, nuestros deseos infinitos no son sueños ni quimeras, ya que Jesús mismo nos impuso este mandamiento de ser perfectos y llegar a la santidad de Dios. Seguimos en otro momento también. Contrariada, Celina tiene que pasar sus veranos en Lamurs con sus tíos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a deciros, son unas circunstancias que a ella no le agradaban, de vida social, que no quería, aunque tampoco hay que decir negativamente que no la quería, porque era una mujer agradable, pero estaba en ese contraste. Y Teresa se hace cercana a ella enviándole unos textos de Isaías, de los Cantares, a los que hace referencia después en las cartas, ¿no? Es una invitación a trascender las circunstancias para vivir desde el proyecto de Dios. El tiempo no es más que un espejismo, un sueño. Dios nos ve ya en la gloria, se goza de nuestra bienaventuranza eterna. Ah, cuánto bien hace a mi alma este pensamiento. Comprendo entonces por qué Dios nos regatea con nosotras, sabe que le comprendemos y nos trata como a sus amigos, como a sus esposas queridas. Aplicando los textos de Isaías a Jesús, entiende que ahora son ellas las que han de pisar el vino que han de dar a Jesús. Y apoyada en el texto la interpreta de modo nuevo. Jesús ahora, al mirar alrededor, las verá a ellas asociadas a él. Las Escrituras se convierten en fuente de inspiración para sus vidas. Entiende que es el olvido lo que más dolor le causa a Jesús. Y ellas oyen que les dice: ábreme, hermana mía, esposa mía, porque mi rostro está lleno de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. El recuerdo otra vez que os decía tan bonito de que el rocío es la vida, que es la noche, el que produce esa gota que se encierra en el lirio de los campos, que es Jesús. Bueno, también recuerda otro texto, los textos de Isaías 53 del siervo, también están muy presentes en la vida de Teresa, y cómo quejarnos cuando él mismo fue considerado como un hombre herido por Dios y humillado. La profesión de Teresa, todos sabemos que tuvo que hacerse también ya con la ausencia de su padre, porque no pudo ir, estaban esperando, pero nada, eso no mejoraba. Y es también una ocasión para llorar que la hace recordar a Teresa junto a Celina que han sembrado con lágrimas, pero evocando el salmo cosecharán entre cantares. Y una vez más, en su correspondencia, elude hablar de las circunstancias, noticias, y prefiere hablar en ese lenguaje que llama de cielo. Ateniéndonos a nuestro propósito de poner a la luz la interpretación teresiana de los textos bíblicos a la luz de las circunstancias, una ocasión propicia siempre es la felicitación por el cumpleaños de Celiza, que se va sucediendo cada año.
En el año 91, haciendo alusión a lo que serían sus deseos, le recuerda: nuestro pensamiento no está puesto en la tierra del destierro, nuestro corazón está donde está nuestro tesoro, que es texto de Marcos, un texto de... Y nuestro tesoro allá arriba en la patria, donde Jesús nos prepara un lugar. Jesús nos ha ido a preparar el lugar, según Juan 14:2. Y luego, con una bella reflexión sobre su comunión entre las dos, después de la separación que conlleva a su vocación al Carmelo, significa: siguen siendo una para amar a Jesús con un amor más grande, y así será cuando las lleve al único lugar que en el cielo las tiene preparadas. O sea que el ser una no se ha roto todavía en la tierra, se culminará en el cielo, pero siguen siendo una. Y en ese tiempo del verano difícil para Celina, porque como digo sigue teniendo que estar en un ambiente que no le agrada, pues le escribe también su hermana. Algo que veréis qué curioso a la hora de interpretar. Ella coge un texto del Evangelio que está en Juan. Levantad los ojos y ved cómo los campos están ya bastante blancos para ser segados. Ese texto está en Juan 4:35. Pero a continuación coloca Teresa este texto: en verdad, la mies es abundante, pero el número de obreros es reducido. Pedid pues al dueño de la mies que envíe obreros. Esos dos textos, como digo, uno está en Juan, el otro está en la fuente Q, es decir, en Mateo y en Lucas. Bueno, pues sorprende cómo su memoria ha retenido los dos textos que aparecen en dos tradiciones distintas de la Escritura, diríamos exegéticamente hablando y científicamente hablando, pero los dos textos que le vienen juntos de la Escritura le ayudan a dar esta interpretación. No es una interpretación literal, ni tampoco una exégesis histórico-crítica, porque son textos separados. Pero fijaros qué interpretación hace ella. El texto lo interpreta así. Su vocación, ella la está asociando a su vocación a Celina, no es ir a segar en los campos de las mieses maduras. No dijo Jesús: bajad los ojos, mirad los campos e id a segar. Nuestra misión es más sublime todavía. He aquí las palabras de Jesús: levantad los ojos y ved. ¿Pero qué es lo que van a ver? Ved cómo en mi cielo hay muchos sitios vacíos. Os toca a vosotras llenarlos. Claro, vosotras sois mi Moisés orante en la montaña. Pedidme obreros, yo se los enviaré, porque no espero más que una oración, un suspiro de vuestro corazón para llevar las almas al cielo. O sea, su vocación ahora no es hacer, como digo, misionar y conseguir muchos y catequizar a muchos, sino orar para que puedan llegar al cielo muchas almas. Junta el levantar los ojos con el que hay muchas mieses. ¿Pero para qué? No tanto para hacer catequesis sino para preparar el camino hacia el cielo. En esa circunstancia también acaba así racionando con su hermana. El apostolado de la oración no es, por así decirlo, más elevado que el de la palabra. Nuestra misión como carmelitas es la de formar obreros evangélicos que salven a millones de almas. Pero vuelvo a deciros, la intuición de Teresita, al juntar los dos textos, no es tanto el, diríamos, catequizar, sino el descubrir el camino de la salvación para muchos, para todos. Y por eso nuestra misión al orar es tan importante, porque al final en esa misión lo que estamos descubriendo no es tanto una sociología de muchas masas que se convierten, sino una visión salvífica de lo que es el hombre para que de alguna manera descubra su meta, que es el cielo. Levantad los ojos, el cielo. Claro, esto diríamos, bueno, pues muy bien, pero es una interpretación de la Escritura que nace de esa visión o de esa vivencia espiritual suya. También en esta línea, y de un modo muy, diríamos así, espiritual, en el pasaje de Zaqueo.
pues ella empieza a compartir con su hermana el texto. Ambas se han podido ver a Jesús porque se han subido al árbol, han intentado descubrir el misterio de la grandeza de Jesús, subiéndose al árbol. Y han gozado de verle subiéndose allá arriba y viéndole y contemplándole. Pero ahora hay una nueva enseñanza. Hay que bajar. Como le dijo Jesús a Zaqueo, baja del árbol. Pero ahora viene la interpretación de Teresa. Sorprendida, pregunta, ¿cómo? Jesús nos dice que bajemos. ¿Hasta dónde? Como Jesús, hasta el lugar donde no hay lugar, hasta ser tan pobres que no tengamos dónde reclinar la cabeza. Otra vez, textos de la Escritura que se unen para vivir un poco la circunstancia suya, que realmente está viviendo una circunstancia muy difícil, la enfermedad de su padre, que es una enfermedad mental y que no se le explica. Por eso, la nada ha sido reducida a su situación con la enfermedad de su padre. Nuestro amado Padre, Jesús nos ha herido en la parte exterior más sensible de nuestro corazón. De nuevo, como digo, es el leer la Escritura con esa interpretación o clave espiritual. ¿Qué es lo que me puede decir un texto? Vamos a seguir viendo, voy, como veis, poniendo ejemplos para que os deis cuenta de lo que intentaba transmitiros al principio, diciendo que la interpretación de la Escritura de este modo espiritual es algo que debemos cultivar y que ciertamente ahí está escrito. Lo que el Espíritu quiere también decirnos a cada uno en circunstancias, las personales de cada uno. Con ocasión del cumpleaños de Celina en 1893, hay una carta también llena de reflexiones profundas en torno a su vida escondida en Cristo bajo el simbolismo de las flores, bajo el simbolismo de la gota de rocío que Dios es tan encantador, ¿no? Pensar en la noche de la vida. La afirmación del cantar de los cantares, de Jesús es la flor de los campos, el lirio de los valles. Le sigue este texto, como otros muchos, son textos que recurren mucho en las obras de Santa Teresita. También es interesante eso, ver que sus vidas escondidas es también como las gotas de rocío en esa flor. En el verano del 93 las circunstancias todavía, ya si caben, se agravan porque Leonia es más voluble, vuelve a entrar en la visitación, le deja sola a Celina, bueno, y entonces Teresa sigue también estando muy cercana. Y le vuelve a compartir no circunstancias de qué ha pasado o qué no ha pasado, sino cómo viven ellas interiormente esa situación. Le dice a Teresa, a Celina, que no haberse aún consagrado, porque está atendiendo a su padre, no es obstáculo para vivir plenamente una vida entregada a Dios y abierta a los dones de Jesús. Dejarle a Él el gozo de dar. Ese es el modo de expresar que le amamos. Dejarle a Él el gozo de dar, sin mirarse a sí mismas, sin examinar los propios defectos. Ella, y ahora es otro modo, ya veréis qué bonito, de interpretar una parábola que generalmente no se explica ni se predica de ella así. Es el hijo pródigo. Y ella dice, ella no es el hijo pródigo. Yo no he venido como el hijo pródigo, bueno, pero, por tanto, no la va a ofrecer Jesús un festín, puesto que siempre está con él. Y ahora la consideración que apenas he oído en la Iglesia es esta. Los fieles que permanecen no se identifican con el hijo mayor en su conducta, sino en lo que realmente es, en que han permanecido en comunión de vida con el Padre al estar unidos a Jesús, en quien todos somos hijos en el Hijo. O sea, ella entiende, yo no soy el hijo pródigo, a mí no me tienen que preparar un banquete porque he vuelto. Pero no lo dice por soberbia, sino por la situación, la circunstancia. Dice, pero yo no soy el hijo mayor. Yo tengo la dicha de poder sentir siempre que todo lo mío es tuyo. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús, con el que tengo todo. Entonces, esa consideración que hace, pues es algo, como digo, novedoso y que nace de una lectura espiritual del texto, del que, bueno, casi todo el mundo luego sigue sacando las consecuencias de que el Hijo de Dios, el Hijo mayor, pero no se paran, por ejemplo, en lo que ella se ha parado de golpe. Ah, pues todo lo mío es tuyo, pues es verdad, Padre, me lo diste todo de tu Hijo y todo lo tengo. O sea, esa consideración
con la que ya corta ya el texto de la escritura, la vale para hacer como una vivencia espiritual profunda, ¿no? Otro texto, parecido pero igual. Nuestro Señor quiere dejar las ovejas fieles en el desierto. Y ella le dice a su hermana, ¿cuánto me dice esto? Bueno, pues la mayoría de la gente, yo las, diríamos, homilías que he oído en torno a eso, es la oveja perdida y la oveja perdida y que viene a buscar la oveja perdida. Pero nadie dice, ¿cuánto me dice el que haya dejado los 99? Pues no, eso no. Pero ella dice, ¿cuánto me dice esto? Y la razón es, Él está seguro de ellas. No podrán descarriarse porque están cautivas del amor. Por eso Jesús les quita su presencia sensible para dar sus consuelos a los pecadores. Bueno, esta consideración no se hace normalmente. Pero vuelvo a deciros, no es porque Santa Teresa tenga una intuición y sea una capaz de descubrir sentidos ocultos, ¿no? Sino lo que le dice a ella la Escritura. Leyéndola a la luz del Espíritu, pues resulta que efectivamente allí es donde Jesús encuentra el descanso, en esas almas a las que no necesitan esa presencia sensible. Y luego también, vuelvo a decir, y en el Tabor, pues solo unos instantes, porque la mayoría es volver al valle, que es el lugar donde verdaderamente tiene su descanso, etc. Y por eso, de alguna manera, qué contraste con lo que aparentemente parece a la gente. Bah, las 99 no le dan ninguna alegría al pastor, cuando en realidad lo que le dan es la posibilidad de descansar, porque en ella se ha realizado ya la obra de su salvación. Allí toma el descanso. El descanso de Jesús es más que su alegría, si cabe, porque ve correspondido su amor con amor, realizándose así su verdadera salvación. Bueno, esto, como digo, es una interpretación de la Escritura, porque, bueno, pues seguro que yo no me he parado ahora en ir buscando los comentarios de los biblistas en los textos de este, pero me da que no encontraríamos esta consideración tan profunda que va haciendo ella, de que verdaderamente estas 99 ovejas son las que le dan el descanso, y entonces el descanso es la verdadera señal de amor y tal. Bueno, y todo eso, vuelvo a decir, ella también es muy interesante. Los trabajos sobre la Biblia en Santa Teresa hablan mucho de que Santa Teresita sintió muy fuerte el que a ella era Jesús, su director, el que le daba a entender aquello, ¿no? Porque ella nunca encontró un director al que preguntar para que le dijera qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. Me lo dice Jesús, ¿no? Me enseña cómo hacerlo todo por amor, cómo no negarme nada, a estar contenta cuando Él me ofrece la ocasión de proveerle que le amo. Y todo esto se hace en la paz, en el abandono, en que Jesús, quien lo hace todo y yo no hago nada. También es verdad que en comunión mucho con su hermana, pues es la que él descubre mucho que Jesús es como esa fuente de agua que está invitando a beber, quien tenga sed, que venga a mí, que beba. Teresa y Celina suspiran por esa agua, ¿verdad? Que es también un texto del Salmo, y eso se lo dice en la carta. Se ve que en alguna carta, bueno, normalmente, como sabéis, ya hay edición de las cartas de Santa Teresita y hay edición de las cartas de Santa Teresita, que luego en español han sacado el extracto en castellano, con los comentarios con las cartas que podrían responder y que se han podido encontrar, y puede hacer un estudio más serio, ¿no? Pues bien, se ve que en alguna de estas cartas también vuelve a contarle Celina todas sus preocupaciones, ¿no? Y le dice, después de haber leído tu carta fui a la oración, y tomando el Evangelio pedí a Jesús hallar un pasaje para ti, y he aquí el que me salió. Mirad la higuera y los otros árboles. Cuando comienzan a tener hojas tiernas, juzgáis que el verano está próximo. Del mismo modo, cuando veáis acontecer estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Y estas cosas que son las que le están sucediendo a ellas, es decir, el tener a su padre enfermo, el tener que cuidar a su padre ya totalmente enfermo mental, y por eso también las circunstancias en las que tienen que vivir. Estas cosas que suceden en el alma de mi Celina prueban que el reino de Jesús se haya establecido en su alma, porque Celina tiene que vivir también en una gran sequedad espiritual, ¿no? Son el eco de lo que ella le cuenta que sucede en la tuya.
Cuando no siento nada, cuando soy incapaz de orar, de practicar la virtud, entonces es el momento de buscar las pequeñas ocasiones, nada que agradan más a Jesús que el imperio del mundo. Se trata de agradar a Jesús, no de ganar méritos. Curioso que los signos tan sensibles no son los que podrían imaginarse desde una espiritualidad basada en méritos, sino los de la pobreza y sequedad en las que están viviendo su situación. Otro pasaje evangélico también viene a ser ocasión para alentar a Celina. Y ahora es otro texto que todo el mundo hemos conocido, ¿no? Y recordado, el de Jesús dormido en la barca, que sucede también en la noche, que es el símbolo de la vida. Y todo se sucede y se convierte en una serie de imágenes y símbolos con los que ilustrar a Celina, que ha de procurar no despertar a Jesús y ofrecerle como lugar donde reclinar su cabeza, su propio corazón. O sea, ya el texto la va metiendo en esa circunstancia. Jesús está con ellas en la vida, en la barca, y la tormenta que les está rodeando, pero Jesús duerme. Y duerme en un apoyo. El apoyo es el corazón de Celina. La intuición de Teresa tiene como base este texto bíblico, pero leído en la clave de luz para Celina, ahora resulta que su vida, la vida de Celina, es la barca, ella el discípulo que en la tribulación no despertará a Jesús, al que ha ofrecido como cabeza, su corazón. O sea, el texto, bueno, no lo lee literalmente ni lo interpreta, diríamos, exegéticamente de un modo histórico-crítico, diciendo, pues si eran pescadores, hacían esto sucedía. Vale, esa interpretación y esa ayuda histórico-crítica ayuda a entender el texto. Pero ahora, Celina vive una situación y Teresa le aplica la situación esa de que está en la vida llena de esas olas y de esos miedos que pueden amenazar a la barca, pero no tengas miedo, no despiertes a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Teresa tiene que estar segura, Celina tiene que estar segura de que con Jesús en la barca no la va a pasar nada, aunque ella no le despierte como hicieron los discípulos. Su atrevida interpretación la lleva a colocar la vida simbolizada en la noche de Celina siempre segura si tiene a Jesús. Y siguiendo con otro pasaje bíblico escribe: también la esposa de los cantares dice que su amado es un ramillete de mirra que descansa sobre su seno, la mirra es el sufrimiento, y así es como Jesús descansa sobre el corazón de Celina en medio de esas situaciones. No quiero deciros tampoco, porque sería muy prolijo, pues la cantidad de salmos que están resonando constantemente en los escritos de Teresa y en su vida. Y porque, claro, es uno de los textos bíblicos que más se leen en el rol de la liturgia, y la liturgia pues llena de salmos, ¿no? Entonces, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen, eso lo cita muchas veces. Bueno, vamos acercándonos un poco ya al final, porque va pasando el tiempo. Celina es también esa pobre palomita que gime en la orilla de los ríos de Babilonia. Y voy a pasar ya porque el tiempo se corta y no hace. Vamos, los ejemplos los podéis encontrar, como digo, en estas cartas, que es muy fácil encontrarlos y muy fácil de descubrir lo que estoy diciendo, ¿no? Porque no he hecho más que entresacarlo, ¿no? Voy a leer ya el último texto, la historia de Celina ya. Al final, cuando parecida un poco a la vida de Santa Cecilia, que da la vida por Jesús y es algo que también le cautiva a Santa Teresita, pues en aquel verano del 1894, cuando ya pues, su padre morirá el 29 de julio, en la carta que escribe el 7 de julio Teresa a Celina, hay una serie de citas bíblicas también espectaculares, que digo espectaculares en el sentido que son esos textos que dicen, no, fíjate que lo que le dicen a ella en este caso. El texto es del Cantar de los Cantares. Bajé al huerto de los nogales para ver los frutos del valle, para observar si habían florecido la viña y si había brotado los granados. No supe dónde estaba, mi alma se turbó a causa de los carros de Aminadab. Bueno, el comentario de Teresa es este. Esta es la imagen de nuestras almas. Muchas veces bajamos a los valles fértiles, donde nuestro corazón gusta alimentarse. Es el campo vasto de las Escrituras que tanto nos ha ayudado, ¿no?
que tantas veces ha abierto entre nosotras para derramar en favor nuestro sus ricos tesoros. Este vasto campo nos parece un desierto árido y sin agua ahora. Ni siquiera sabemos ya dónde estamos. En vez de la paz de la luz, no hallamos más que turbación o al menos densas tinieblas. La situación que se les hace difícil. Bueno, pues de repente Teresa comenta las palabras que siguen. Pero como la esposa de los cantares, sabemos la causa de nuestra prueba. Nuestra alma se ha turbado a causa de los carros de Aminadab. Y el texto de los carros de Aminadab es difícil de interpretar, que el Santo Padre también lo trae. Pues ella lo interpreta así. No estamos todavía en nuestra patria, y la tribulación debe purificarnos como el oro en el crisol. Nos creemos a veces abandonados. ¡Ay, los carros de Aminadab!, ¿no? Que son los vanos ruidos que nos afligen, los comentarios de la gente, etc. ¿Están en nosotros o fuera de nosotros? No lo sabemos, pero Jesús lo sabe. Él ve nuestra tristeza y de repente su dulce voz se deja oír, más dulce que el soplo de la primavera. Vuélvete, paloma, vuélvete, sulanita mía, vuélvete para que te contemplemos. Bueno. Y a raíz de esta llamada también, Teresa expresa, quiero dar un texto ya más y ya terminamos. Un texto que es clásico también, porque todos los grandes místicos sienten esos capítulos últimos del Evangelio de Juan, sienten esa llamada a la Trinidad que vive en nosotros, etcétera, como algo pues clarísimo que ha de suceder y vivir. Y ahora lo que voy a leer, ya con eso termino, es que una vez que ha muerto el padre, pues de alguna forma Celina tiene que tomar también decisiones, y ya más o menos lo voy a pedir, que venía al final. Celina, bueno, pues una de sus inquietudes es eso, ¿dónde voy? ¿Voy con mis hermanas? No, voy con el padre Pisón allá a Canadá y me separo de ellas, pero no se atrevía a decirlo porque el padre Pisón le había dicho a Celina que no dijera nada a sus hermanas, pero Teresa lo intuía, claro, y sabía que no. Y entonces Teresa, que tenía esa intuición bárbara de que su hermana iría un día también con ellas al Carmelo, pues está cierta de que va a ser así, ¿no? Entonces lo que le tiene que hacer es decir, y es con lo que termino ya, ¿qué sentido tiene esa vida contemplativa? A través del texto famoso que sabemos de Marta y María, ¿no? Y sobre todo de María, que derrama el vaso de gran premio de perfume y que se extiende por toda la casa, ¿no? Pues dice, este texto está escrito como para nosotros. Los cristianos más fervorosos, los sacerdotes, juzgan que somos exageradas, que deberíamos servir con Marta, en lugar de consagrar a Jesús los vasos de nuestras vidas con los perfumes que en ellos están encerrados. Y ahora, la interpretación y el sentido tan hondo que va a dar a la vida contemplativa, que no es la vida de encerramiento, sino una manera nueva de hacer presente el reino de esa forma tan espiritual como es el olor. ¿Qué importa que nuestros vasos se quiebren si Jesús es consolado y el mundo, a pesar suyo? Así que el testimonio es mucho más directo, porque es que aunque digan que no, lo están teniendo que vivir, el testimonio, ¿no? Se ve obligado a sentir los perfumes que de ellos se desprenden. Así que el testimonio de las contemplativas es, si cabe, mucho más firme y más fuerte que el de la palabra, que la rechazan y ahí se queda. No, el olor lo tienen que seguir oliendo, es mucho más fuerte. Y por eso esos olores sirven para purificar el aire envenenado que continuamente respira el mundo. Nadie duda de que esta última expresión es una de las afirmaciones más evidentes de que la vida contemplativa tiene un valor apostólico único, el del testimonio de la verdad del Evangelio como salvación del mundo, no de los pocos que se convierten. Pues el perfume es el mejor anuncio, al ser agradable para todos, de la salvación y nunca un juicio condenatorio. Y eso es, como digo, un testimonio de Teresita a su hermana, que tiene esa duda de si va a entrar o no en el camino. No te preocupes, que aquí serás apóstol, y un apóstol verdaderamente único, singular, que hace que llegue el olor, aunque no quiera.
Bueno, este sería un poco las consideraciones que os he hecho, no de todos los textos de la carta, había uno más, pero vamos, que es fácil verlos. Y lo que quería indicaros es eso, cómo hay una lectura espiritual de la Escritura que, bueno, que se nos da a todos y que cada uno la va aplicando en su vida y la va asimilando y va llegándola, y que ciertamente es muy valiosa, porque realmente es la que responde también a lo que os decía de la Escritura. La Escritura es un campo, y ahí van cayendo las semillas, que son nuestras circunstancias, nuestras vidas, y a la luz de la fuerza del Espíritu, el texto me dice algo. Y eso es lo que a veces, pues como digo, es muy interesante, que no es lectura acomodaticia, sino que es lectura espiritual. Y esa, de alguna forma, no se ha dicho y se ha explicado así, pero en el documento este que os dije de la Pontificia Comisión Bíblica, pues está como reflejado. Se dice que ahí es donde tiene que llegar la lectura de la Escritura. La lectura, el culmen de la lectura es espiritual, que puede ser individual cada uno, o puede ser eclesial, pues todo el mundo decimos, pues el Concilio Vaticano II es una lectura espiritual muy profunda de la comprensión de las Escrituras, de la revelación de Dios. No cabe la menor duda, que es una lectura espiritual. El llegar a decir que Dios se revela por la voluntad de Dios de llamar al hombre a unión con Él, eso está en las Escrituras clarísimo, pero que el Concilio lo ha recalcado y lo ha dado por atender, y es una lectura espiritual.